Bueno, se inicia una esperanza, la esperanza de resolver el problema que más acucia a los uruguayos y que la alternancia de los partidos en el gobierno y los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no han logrado revertir. Usted habló de 5 puntos, 5 etapas en las cuales se van a presentar. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, las etapas tienen que ver con el diseño del Plan Nacional de Seguridad Pública, que es un instrumento de política pública con el cual esperamos avanzar hacia un Uruguay más seguro. Para diseñar este plan, que convive con la gestión coyuntural, digamos, y del día a día del Ministerio, nosotros pensamos trabajar en 5 etapas. La primera etapa está cumplida, es la elaboración de un diagnóstico técnico, porque queremos que las discusiones se den a partir de evidencias empíricas. La segunda etapa se lanza hoy, son los encuentros por seguridad, y es la interlocución entre el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional con distintos actores que tienen mucho para aportar en esta área. Nosotros necesitamos, por ejemplo, los partidos políticos buscando acuerdos, tratando de viabilizar reformas en el Poder Legislativo, dotando de cierta sostenibilidad en el largo plazo a las políticas, porque muchos de estos problemas que enfrenta el país no se van a resolver en el corto plazo. ¿Qué plazos se fijan para las próximas etapas? Todo el diseño del plan termina en febrero, pero antes quería continuar con el punto anterior. Estamos convocando también a distintas agencias del Estado. La seguridad no es solamente un problema del Ministerio del Interior. Muchos ministerios, gobiernos subnacionales, los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tienen para aportar en esta área. Necesitamos de la academia, porque es la academia la que va a permitir que estas políticas estén basadas en evidencia, la que va a permitir evaluar lo que hagamos. Necesitamos a la sociedad civil, que es muchas veces la que está tomando el pulso a los problemas allá en la punta de la línea, en los territorios, en ocasiones en los lugares en donde el Estado no llega, y es también quien debe controlar, ejercer un control democrático sobre lo que hace el poder público. Y necesitamos a las empresas, que es un actor que no ha estado, el sector productivo, presente en las discusiones que tradicionalmente damos sobre seguridad. Hoy uno de los principales delitos es el ciberdelito, las estafas. Tenemos un sector del software muy importante en la región. No podemos aprovechar esas capacidades para elaborar, para innovar servicios y bienes que nos permitan revertir esos problemas. Tenemos también para contar con la responsabilidad social de las empresas, brindando segundas oportunidades a las personas privadas de libertad. Para poner solamente algunos ejemplos, podemos hablar de las empresas aseguradoras, podemos hablar de las empresas privadas de seguridad que cuentan con miles de funcionarios de seguridad privada, y eso tiene que tener una articulación clara, son un recurso importante para las políticas de seguridad de nuestro país. Un modelo uruguayo de seguridad. Un modelo uruguayo de seguridad significa un modelo apoyado en lo que tenemos de mejor, en nuestra democracia, en la fortaleza de nuestras instituciones, en nuestra seriedad, en el uso intensivo de la evidencia científica. Usted decía que el apresar, en este caso a los delincuentes, es una herramienta pero no un fin en sí mismo. ¿A qué se refería? Bueno, nada, que cuando pensamos en seguridad pública pensamos sobre todo en el arresto de personas que cometieron un delito y en la sanción penal. Eso es algo importante, pero no es un fin en sí mismo. La política de seguridad tiene que hacer eso, lo tiene que hacer más, lo tiene que hacer mejor, pero el objetivo final es cuidar a la gente. Los derechos, garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, de su vida, de su integridad física, de su libertad, de su dignidad, de su propiedad, es el fin y es el faro que nos tiene que nortear. Hablaba del uso eficiente. ¿Por qué se entendió pertinente aclarar que las discusiones y los intercambios con la oposición no van a ser un ámbito de cogobierno? ¿Qué se está diciendo allí? No solamente con la oposición, sino con todos los actores. Este gobierno no va a renunciar a su derecho y a su obligación de gobernar. Hay un compromiso con la ciudadanía en abordar estos problemas. Lo va a hacer en consulta con actores que considera relevantes. Estamos yendo a buscar los aportes que creemos que la sociedad tiene para hacer, distintos sectores de la sociedad tienen para hacer, pero eso no implica de que el Plan Nacional de Seguridad Pública vaya a ser puesto a votación. Pero ¿sí? puede hacerse sin voluntad política. Por ejemplo, hoy fue lanzamiento y representantes del Partido Colorado y Partido Nacional no hubo. Bueno, vamos a utilizar todos los recursos que estén disponibles. La voluntad política y el liderazgo político más importante es el del gobierno y ese está garantizado. Sí, pero usted dijo también que hay cambios que necesitan después tener el apoyo político, vamos a decir, en el Parlamento de repente para cambiar algunas normas, algunas leyes, para crear otras. Claramente lo que estamos buscando es que nos acompañen en este proceso, pero no podemos hacer lo que no depende de nosotros, no podemos garantizarlo. Yo creo, siendo muy honesto, en el diálogo con buena fe, en diálogo franco. Creo que el país tiene que estar por arriba de estos problemas. Antes de las elecciones, creo que todos los partidos veían este problema en su magnitud y apuntaban a la necesidad
de construir políticas de Estado en esta área. En el peor de los casos, en la hipótesis de mínima, digamos, yo espero que al final de este gobierno hayamos elaborado una propuesta diferente, un modelo diferente, y que sacarlo implique poner algo mejor en el lugar. Entonces, que elevemos la discusión, que estemos en otro estatus de la discusión sobre seguridad pública en Uruguay. Hablaba de hacer un uso eficiente de los recursos económicos, hasta ahora se venía gastando mal en materia de seguridad. Bueno, en los últimos 20 años el presupuesto de seguridad pública se ha más que duplicado. Es decir, el país, el sistema político ha hecho un esfuerzo muy grande en abordar estos problemas. No ha logrado los resultados buscados. Tenemos una peor calidad de gasto, más problemas de seguridad y más gasto al respecto. ¿Esto qué indica? Que los recursos económicos son necesarios, pero no son suficientes para resolver los problemas. ¿Se descarta un modelo como el de Bukele, por ejemplo, para el Uruguay? No está en consideración, creo. Usted dijo que iba a ser justamente un plan uruguayo, pero se busca, se mira en otros ejemplos como para tomar en cuenta en la elaboración de este. Vamos a mirar lo que hace el mundo, lo que ha hecho el mundo. Nosotros no tenemos que reinventar la rueda, tenemos que identificar los problemas locales, los recursos locales, nuestras preocupaciones y conectar estos encuentros por seguridad y todo lo que allí surja con la evidencia científica internacional. En otras partes del mundo las políticas y los programas sí se evalúan, tienen algunos resultados que los hacen más promisores o menos promisores. Bueno, tratemos de hacer un diálogo entre lo local, los problemas situados, uruguayos, los recursos que tenemos, esta solución que la vamos a construir nosotros, pero haciendo un uso muy eficiente, muy intensivo de lo que ya se sabe a nivel de la comunidad científica, que funciona o no funciona, para abordar diferentes problemas, porque la seguridad no es una cosa que se resuelve de una única manera. Tenemos que empezar, al final de este proceso, a identificar problemas específicos, ¿sí? A tener intervenciones específicas para abordarlos y a evaluar y aprender de lo que hacemos. ¿No dio resultado haber invertido en cárceles o no dio resultado haber aumentado las penas, que eso generó una superpoblación carcelaria y además entonces eso implicó tener que hacer una mayor inversión, pero de repente con las cárceles permaneciendo en deterioro? Bueno, gastamos mucho dinero en cárceles y lo gastamos en producir daño. Eso es un buen ejemplo del problema de calidad del gasto, ¿no? Tenemos una de las poblaciones penitenciarias más grandes del mundo, de acuerdo a la tasa de prisionización del mundo, y gastamos aproximadamente, según los estudios del comisionado parlamentario, unos $1.000 por día. ¿Pero gastamos en qué? En generar daño social. Porque esas personas, que son apenas las que logramos atrapar cuando cometen un delito, una pequeña minoría, las pasamos por todo el sistema, les ponemos un montón de recursos públicos encima y reinciden en un 70%. Pero es que además están hacinadas, mal alimentadas, no están seguros ni siquiera estando presos. Sin mencionar la flagrante violación de los derechos que estas personas sufren dentro de prisión. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Es un ejemplo muy claro del pésimo negocio que estamos haciendo con los recursos de los uruguayos, que son aparte muy escasos. Una vez que el plan está en marcha, Que no haya certidumbre sobre que se vaya a crear el Ministerio de Justicia en el plan de la reforma carcelaria que tenía previsto el gobierno y toda la situación de la seguridad en general? Bueno, el Ministerio de Justicia sería una muy buena noticia para pensar de vuelta en el funcionamiento más eficiente del sistema de justicia penal como un todo, ¿sí? Creo que, dadas las restricciones políticas que existen hoy en día, y a pesar de que la creación del Ministerio de Justicia estaba presente en todos los programas de gobierno, se está pensando en avanzar con una mejora, una reforma del sistema penitenciario que no sea dependiente de la creación del Ministerio de Justicia. ¿De todas maneras van a insistir con la creación del ministerio en estos ámbitos que van a tener con la oposición? Entiendo que es algo que se está trabajando, no es el área en la que yo estoy abocado. una vez que el plan esté en marcha, ¿en cuánto tiempo sería razonable empezar a ver resultados? Bueno, es una pregunta muy importante porque los resultados, muchas veces juzgamos la política de seguridad a partir de lo que dicen los diarios el día siguiente. Y muchas intervenciones tienen un efecto a mediano plazo también. Pensemos, por ejemplo, en planes de prevención de la violencia escolar. Eso va a dar resultados de pronto en 10 años. ¿Significa que no hay que hacerlo? No, hay que hacerlo con responsabilidad y con mirada de país. Pero no podemos tirar el agua sucia con el bebé porque la variable de impacto de ese programa aumentó el día siguiente. Eso no tiene nada que ver con el programa y no tenemos que continuar o discontinuar los esfuerzos según la oportunidad política de adjudicarnos resultados que en realidad no son nuestros. Pero sí deberían empezar a bajar, por ejemplo, los homicidios, que es uno de los delitos más difíciles. Cada tipo de intervención, cada problema tiene diferentes tipos de intervenciones, de programas. Y de acuerdo a la naturaleza de los programas, la temporalidad del efecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros logramos incautar más armas de fuego, que es el principal instrumento de muerte que tenemos en nuestro país, y lo hacemos
lo logramos efectivamente, eso va a tener un efecto de corto plazo sobre los homicidios. No solo sobre los homicidios, sobre los suicidios, sobre los accidentes fatales. Otro ejemplo diferente, con una temporalidad diferente, es que te ponía de los casos de reducción, programas de prevención del bullying y de la violencia escolar. Eso va a tener un impacto sobre la criminalidad y la violencia, las cifras de violencia, con una temporalidad mucho mayor. Entonces, no podemos decir, vamos a empezar a tener resultados a partir de tal fecha, sin tener diseñado el plan y sin especificar el tipo de programa sobre el cual estamos hablando. Ustedes van a estar trabajando en las mesas hasta diciembre. Luego, en marzo, pretende tener esos proyectos. ¿Qué pasa en el mientras tanto? En el mientras tanto pasa lo que pasó siempre, se gestiona el Ministerio del Interior y se atiende de la mejor manera posible las necesidades de recursos que tiene la fuerza policial. Eso se está discutiendo ahora en el ámbito de la discusión presupuestal y se atienden los problemas del día a día. Yo quiero aprovechar para hacer un comentario. Buena parte de la agenda del ministro, de este ministro y de todos los anteriores, se define al tomar un café y al abrir el diario de mañana. Porque este es un ministerio que reacciona ante muchos problemas. Entonces, hay un incendio en las cárceles, está el problema con las personas sin hogar, matan a un policía, eso cambia la agenda del ministro. ¿Significa que el ministro no tenga que atender la coyuntura? No, claro que no. Pero ¿podemos conformarnos con tener un ministerio que solamente esté al día reaccionando a los problemas? Con el diario, tampoco. Trabajar a dos tiempos es fundamental. El funcionamiento de la institución Ministerio del Interior va a continuar tal cual. Se buscan más recursos, recursos de tecnología, de capacitación, de profesionalización de la policía. Se busca atender los problemas de la coyuntura, pero es hora de levantar la cabeza, de trabajar con estrategia en los problemas de fondo.